Buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente a un programa de café con BDO, el cual hoy tiene un programa súper especial relacionado con fraude corporativo e investigación usando fuentes públicas. Yo soy su anfitrión, Antonio Posadas, y les doy la más cordial bienvenida. Primero déjenme presentarnos. BDO es una de las firmas de auditoría y consultoría más importantes a nivel del mundo. Está en 167 países con más de 1,600 oficinas alrededor de todo el planeta. Tiene 91,000 personas trabajando con nosotros y tiene ingresos por arriba de los 10 millones de dólares. Tiene una composición de Asia, Pacífico, Europa, África y las Américas. Nuestras 4 líneas de negocio están encabezadas por auditoría, donde nuestro principal servicio es la auditoría financiera, y también podemos apoyarles en auditorías de procedimientos previamente convenidos, auditorías de la debida diligencia, entre otros. Nuestra segunda área es impuestos y legal, donde los podemos ayudar y asesorar con temas fiscales como planeación fiscal, tanto en Guatemala como en distintas jurisdicciones, defensas tributarias, todo apoyo a lo que es estructuras corporativas y en el tema laboral. En el área de outsourcing contamos con servicios de contabilidad, nóminas y planillas y el área de tesorería. Y por último, consultoría, que es el área que está a mi cargo. Está el área de finanzas corporativas con todo lo que es evaluación de negocios, due diligence financiero, presupuestos, análisis financiero, wellness corporativo, tecnología de información y recursos humanos. ¿Y por qué BDO? Pues por la experiencia comprobada. En Guatemala tenemos 45 años de estar en el mercado y a nivel global más de 50 años. Nuestra red, por lo tanto, es internacional, y eso le da la satisfacción de que los podemos apoyar no solo en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo, con soluciones que sean innovadoras y que le agreguen valor agregado a la organización. Para nuestra charla de hoy tenemos a 2 invitados de Argentina. El primero, Fernando Peiretti. Fernando es Latin Forensic Practice Co-Leader, líder de la práctica de fraude, investigación y disputas de BDO Argentina. Él es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y tiene distintas certificaciones que lo acreditan en la materia. Fernando es miembro del grupo global líder de la práctica forense, que es el grupo de BDO que lidera la práctica forense alrededor del mundo y codirige su centro de excelencia latinoamericano y la región del Caribe. Además, Fernando es líder de la práctica de fraude, investigación y disputas de BDO Argentina.
Durante los últimos 7 años, Fernando ha estado comprometido con el desarrollo de la práctica forense en Argentina y en Latinoamérica, trabajando efectivamente en investigaciones de fraude, interrupción de negocios, due diligence, de integración para las terceras partes y en fusiones y adquisiciones, implementaciones de programas de compliance y aplicación de la tecnología para fortalecer el cambio cultural de las empresas. Algunos de estos casos incluyen informes vinculados a litigios, desarrollos en una estrecha colaboración con firmas de abogados en Argentina, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Asimismo, Fernando lidera la implementación internacional de BDO de la línea ética con más de 100 clientes en la TAM. Y también nos va a acompañar Joaquín Zaini, consultor semi-senior de fraude, investigación y disputas de BDO Argentina. Joaquín es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, certificado internacional en Ética y Compliance de la Universidad de STEM, estudiante de licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Joaquín brinda servicios de consultoría en la administración de los riesgos de fraude y corrupción y el fortalecimiento de los sistemas y métodos de prevención, detección, respuesta e investigación de casos especiales. Licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Demos pues la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados, Fernando y Joaquín. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Tono. Muchas gracias, Antonio. Bueno, un poco la charla de hoy, Antonio, y bueno, un gusto estar aquí con los 54 asistentes. Va a estar dividida en dos partes. La primera vamos a hablar del fraude corporativo y el impacto que esto está teniendo hoy en las empresas. Y en una segunda parte, esa parte la voy a estar conduciendo yo. Y en la segunda parte vamos a hablar de investigaciones basadas en fuentes públicas o datos abiertos, según se quiera saber. Y esa parte la va a estar conduciendo Joaquín. Y por supuesto después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que todos podamos pensar ideas, analizar problemáticas que nos estén pasando en las compañías y buscar soluciones. Yo voy a proyectar en este momento la presentación y vamos a empezar con el impacto del fraude corporativo a nivel mundial y con mucho foco en nuestra región. No sé si me confirman si ahí están viendo la presentación. Sí, Fernando, solo que no está en presentación todavía. Perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría marcar, voy a compartirles muchos datos de la forma más ágil posible para que el tiempo nos alcance muy bien. Estamos en un escenario en el cual la percepción de la corrupción a nivel internacional, como ven, hay mucho rojo y en nuestra región no es la excepción, con lo cual estamos en un escenario de riesgo para las compañías. Tienen que hacer negocios y desarrollarse en países y en jurisdicciones donde la corrupción, digamos que es algo normal, que es parte del paisaje, y esto nos complejiza a la hora de hacer negocios. Por otro lado, a nivel normativo, estamos teniendo también un impacto bastante novedoso y al mismo tiempo que nos vuelve más complejo también la operación, que son las normas anticorrupción. FCPA en Estados Unidos, la principal norma anticorrupción del mundo, que es la que lleva mayor cantidad de sanciones, ahora vamos a ver algunos detalles, y muchas otras más que están saliendo a partir de interacción que están teniendo los países de la región con la OCDE. Vemos que Canadá, luego Estados Unidos, tiene una norma de estas características, y después vamos a ver que hay muchos países de la región que en los últimos años han empezado a adoptar este tipo de normas. Básicamente lo que hoy está pasando a nivel Latinoamérica es que tenemos muchas leyes que sancionan a las empresas cuando están involucradas en hechos de corrupción, que para decirlo de forma muy práctica es cuando pagan sobornos a funcionarios públicos. Pero también se está empezando a discutir de ampliar eso al sector privado, que es por ejemplo el caso ecuatoriano. Hoy en Ecuador, las compañías que paguen sobornos dentro del sector privado también van a estar sancionadas. Con lo cual, estamos en un escenario donde la corrupción es parte del paisaje y por otro lado, en un escenario donde además de tener que lidiar con esa problemática a la hora de hacer negocios, tenemos muchas leyes que nos sancionan. ¿Se salió la presentación? No sé si ahí la siguen viendo. Perfecto, yo avanzo. Si no se ve la presentación, me avisan. Sí, Fernando, se está viendo bien. Yo le decía que FCPA es la principal norma anticorrupción del mundo. Solo para darles un detalle, y acá vamos a ver
Yo estoy tomando desde el año 2000 hasta el 2020 y como ven, en los últimos años se ha incrementado enormemente la cantidad de sanciones. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares en sanciones aplicadas por Estados Unidos y 9.000 millones de dólares en sanciones aplicadas por las demás normas que empiezan a salir. Vimos ejemplos previos de los países de Latinoamérica que ya tienen sus normas y ya tienen sanciones. Chile es el principal país sancionador dentro de lo que es la región, es la norma más antigua también. Con lo cual hoy estamos acá, estamos en un escenario donde cometer un error haciendo negocios implica que voy a tener que hablar quizás con más de un juez y la compañía va a tener probablemente más de una sanción. Cuando lo vemos de forma agregada, Latinoamérica es un generador de sanciones FCPA importante. Brasil es el segundo país del mundo en generar sanciones FCPA, después de China, que vemos acá que es el principal motorizador de este tipo de sanciones, pero un mundo en general donde la sanción por hechos de corrupción es algo bastante extendido y principalmente impulsado por Estados Unidos. Un detalle importante es que en las investigaciones que se dan y a partir de los datos que nos comparte Estados Unidos, prácticamente en todos los casos, estamos hablando de más de un 95%, están involucradas terceras partes. Con lo cual podemos sacar una primera conclusión que es muy importante revisar quiénes son nuestros terceros, con quiénes hacemos negocios, quiénes son nuestros proveedores, nuestros intermediarios, porque no da lo mismo como ellos nos representen. Tener socios de mala calidad puede hacer disparar este tipo de sanciones. Perdón que me estoy ahogando. Y recién empezamos. Bueno, estamos en un escenario, veíamos, complejo para las empresas, con mucha sanción, con muchas leyes nuevas que estamos empezando a entenderlas, y con un fenómeno del fraude corporativo que ya lleva unos cuantos años de estudio. Yo me voy a basar acá para comentar algunos aspectos principales en un informe que sale periódicamente de parte del ACFE, y que hace ya muchos años que estudia el fenómeno del fraude corporativo. ¿Y qué les puedo contar de esto? Y voy a ser lo más breve y conciso posible. Tenemos básicamente tres tipologías de fraude. La apropiación indebida de activos, que es la primera, es la que suele ocurrir con mayor frecuencia y el impacto en volúmenes, en dinero, es el más bajo. Lo que se llaman, y acá una aclaración, delitos de corrupción, no confundamos la forma que se usa corrupción aquí a lo que veníamos hablando antes de soborno a funcionarios públicos. En el marco de este estudio, corrupción son todos los delitos o todos los casos de fraude cometidos donde hay un fuerte componente de parte de la gerencia media y donde en general se ve mucho el conflicto de interés. Proveedores que reciben aprobación de facturas que no corresponden por servicios que no han prestado, una gerencia media violando el control interno para sacar provecho personal. Esta es la segunda tipología. En impacto económico es mucho más grande que la primera y en volumen de ocurrencia es menor también. Digamos, es un intermedio. Y por último, los casos de fraude están relacionados con los estados contables fraudulentos, que son a nivel porcentual en cantidad de casos, ocurren muy de vez en cuando, pero cuando ocurren vemos que el impacto, la pérdida promedio es bastante alta. Aquí estamos hablando de casi $1 millón cada vez que ocurre un caso de estos. Vemos que en el árbol del fraude, que es lo que veíamos recién ampliado, tenemos un poco las tipologías distribuidas, pero quedémonos con estos conceptos. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando de principalmente delitos donde hay conflictos de interés involucrados. Cuando hablamos de apropiación indebida de activos estamos hablando de que se sustrae de la empresa dinero o bienes, alguien que roba algo de la compañía o que se lleva dinero. Y cuando hablamos de estados contables fraudulentos hablamos de aquellos estados contables que no representan la realidad. Y esa no representación de la realidad se lleva adelante por parte de directivos que quieren buscar un beneficio respecto de ello, que puede ser, por ejemplo, cobrar un bonus más grande por una rentabilidad inexistente. Para ahondar un poquito más en estas cuestiones, y seguramente muchos de ustedes habrán presenciado hechos de fraude o corrupción en sus compañías, tengamos presente que cuando tenemos acceso a ver las primeras evidencias de un caso como este,
no nos tenemos que apresurar y es bueno hacer investigaciones que nos sustenten muy bien lo ocurrido porque es bastante usual que haya combinaciones, que tengamos apropiaciones indebidas de activos que estén relacionadas con algún tipo de maniobra que se desarrolla por parte del management para ocultarla, y posiblemente también a veces con el falseamiento de los estados contables para que esa realidad, digamos, que está ocurriendo, que ese fraude quede lo más disimulado posible, con lo cual tenemos que pensar que estos casos, bueno, pueden en muchas circunstancias convivir entre sí, con lo cual investigar profundamente es algo muy relevante. Cuando hablamos, y acá, cuando hablamos de la duración de los casos de fraude, tenemos que tener presentes que la mitad de los casos van a durar alrededor de un año. Vamos a ver que en general alrededor de un año es la mitad de los casos es lo que están durando. Y el resto, bueno, dura mucho más, inclusive llegando a 5 años, y lógicamente, mientras más tardamos en descubrir un caso de fraude, mayor es el impacto económico. Esto es algo que es muy lógico y que me gusta mostrarlo porque tenemos que tener presente que se pueden hacer cosas, que hay herramientas que podemos desarrollar para tratar de que todos los casos los podamos descubrir rápido y que no tengan un gran impacto en la empresa. Perdón, ahí está avanzando bien. Cuando hablamos de cómo detectamos casos de fraude, algo que me gustaría que tengamos muy presente es la denuncia. Estamos viendo que a partir de todas las leyes que están empezando a aparecer, las compañías se preocupan cada vez más por tener canales de denuncia independientes, lo que se llaman whistleblowers, líneas éticas, canales de denuncia, canales de reporte, línea transparente, son los nombres habituales. Muchas empresas están empezando a trabajar en estas iniciativas con mucha seriedad, porque lógicamente se dan cuenta que es la manera más efectiva de darnos cuenta de los hechos de fraude. ¿Qué nos marca esta estadística? 43% de los casos de fraude investigados durante el 2020 nacieron en una denuncia. Entonces es muy lógico querer promover que nuestros empleados nos cuenten qué está pasando. En Latinoamérica, esa era una estadística mundial, en Latinoamérica vemos que es todavía mayor. 55% de los casos de fraude investigados nacen a partir de una denuncia. Y vemos que luego las demás variables, por ejemplo, auditoría interna, que es muy necesario, respecto de la detección de casos de fraude, es mucho menor la capacidad que tienen. Con lo cual, cualquier compañía puede hacer una evaluación a la hora de decidir con qué herramientas empezar y comparar costos también. Empezar con una línea ética es algo bastante más sencillo de abordar desde lo económico que desplegar un departamento de auditoría interna cuando queremos detectar hechos de fraude en la compañía. ¿Quiénes hacen las denuncias? Bueno, esto es una estadística que se va corroborando año a año. Son empleados en general, pero con un 50%, pero el otro 50% viene de clientes, denuncias anónimas, proveedores, terceros, con lo cual es muy bueno tener buenos canales independientes y abiertos para que cualquiera pueda contarnos qué está pasando. Lógicamente, y acá me gusta mostrar esto, hay una relación entre cómo detectamos el caso y la duración usual que tiene el hecho de fraude. Entonces vamos a ver que cuando tenemos una denuncia, cuando un empleado nos cuenta, cuando alguien nos advierte, bueno, probablemente el caso haya estado desarrollándose en la compañía por cerca de 14 meses. Y por supuesto que vemos que a medida que tenemos un mejor nivel de control interno, por ejemplo, cuando funcionan muy bien las conciliaciones de saldos, bueno, ese tipo de casos de fraude usualmente han estado dando vueltas en la empresa por cerca de 7 meses, con lo cual hay una relación entre mientras mejor control tengo, que son los casos que están en azul, más rápido suelo darme cuenta de los hechos de fraude y mientras menos controles tengo desplegados, por ejemplo, cuando para darme cuenta me tengo que dar cuenta porque de pronto viene una autoridad con una denuncia a manifestarme que hay un hecho de fraude, bueno, probablemente haya pasado mucho tiempo, estadísticamente 24 meses, cuando yo me entero porque me lo confiesa el que lo hizo, es porque hace mucho que lo viene haciendo, o cuando me entero por accidente, que muchas veces pasa. Casos muy comunes cuando la gente se va de vacaciones y lo reemplaza a otro y ahí empiezan a saltar los hechos de fraude. Respecto de las denuncias, sí les digo que a pesar de que el teléfono sigue siendo una vía muy utilizada, es cada vez menor y se están desarrollando y siendo utilizadas mucho más todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Hoy los canales virtuales son
están creciendo pronunciadamente. Esta es una cifra de 2020. Yo estoy seguro por la tendencia como la venimos viendo que en 2021 claramente todo lo que son denuncias virtuales es por lejos el número uno. Y las denuncias telefónicas vienen en retroceso, ¿no? Es importante tener un canal telefónico para comunicar, pero la verdad es que la mayoría de la información nos va a llegar vía virtual. ¿Y a quién se denuncia en general? Bueno, los empleados en general denuncian a sus supervisores directos, con lo cual, ¿qué mejor que todos los empleados de la compañía puedan contarnos qué pasa, especialmente cuando podemos llegar a tener hechos de fraude cometidos por esa gerencia media, que veíamos que puede cometer hechos de mucho impacto? Bueno, tener la posibilidad de saberlo de primera mano es algo muy importante, y vemos que estadísticamente, cuando los empleados ven que tienen una puerta abierta para hablar, lo hacen. Algo importante también, y esto especialmente pensando en empresas de todo tipo, pequeñas y más grandes, es algo que es una estadística muy contraintuitiva. ¿Por qué? Uno podría pensar que en función del tamaño del negocio será el tamaño del fraude que se puede cometer. Si en una empresa es muy grande y digamos se manejan negocios muy grandes, los fraudes serán en promedio mayores, y si la empresa es más pequeña, serán en promedio menores. Eso pareciera ser lo que uno intuitivamente piensa. Pero la estadística y los datos nos muestran que estamos equivocados, que no funciona exactamente así. Que en líneas generales el promedio de casos de fraude es bastante estable. El caso promedio en empresas de menos de 100 empleados está en $150.000, y en empresas de más de 10.000 en 140.000, con lo cual una empresa pequeña, pensemos en una compañía de 50 personas trabajando, que por ahí piense, bueno, el fraude es algo para las empresas grandes, para las grandes multinacionales, para las empresas que tienen mucha trayectoria. Bueno, cuidado con eso, porque a medida que las empresas crecen también tienen un mejor nivel de control interno, y eso que les permite detectar mucho más rápido los hechos de fraude y evitar que ocurran. Entonces, lógicamente, uno se entera más rápido, y por ahí, a pesar de que el negocio es más grande, el daño que reciben por los hechos está en una cifra, por ejemplo, aquí de $140.000. En empresas más pequeñas, donde usualmente el nivel de control interno es menor, los hechos de fraude, quizás aún en contextos de negocios más chicos, tienden a estar ocurriendo mayor cantidad de tiempo. Entonces, eso nos genera que tengamos que pensar estrategias en ambos tipos de compañías para poder lidiar con esto, y más aún en empresas que no son tan grandes, porque el daño que puede sufrir una compañía de 50 personas por perder $150.000, bueno, es mucho mayor que el que va a sufrir una multinacional. Por eso, claramente no va a quebrar. Una empresa pequeña con un hecho de fraude muy contundente puede hasta poner en riesgo el negocio. Lo veíamos recién desde el punto de vista de la cantidad de empleados, lo vemos ahora desde el punto de vista de los negocios que maneja la compañía. Cuando hablamos del revenue de las empresas, vemos que, nuevamente, revenues menores a $50 millones tienen un fraude promedio de $114.000, y compañías de más de $1 billón, pensemos en Amazon, en las grandes multinacionales, bueno, son $150.000, lo que veníamos hablando antes, con lo cual tenemos que tener estrategias en todas las compañías para poder lidiar con los casos de fraude, y yo les diría más aún en las compañías más pequeñas, porque perder $114.000 en una compañía más pequeña es un gran dolor de cabeza para sus dueños. Lo más común en el caso de América Latina, y nos lo muestra la estadística, son casos de fraude en los que está involucrada la gerencia media. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, los menores niveles de control interno que tenemos en la región permiten que esa persona con acceso a aprobar transacciones, a aprobar pagos, a aprobar servicios o trabajos que la compañía recibe, le permite tener esa capacidad de poder llevarse lo que no le corresponde. Por ejemplo, aprobar facturas de proveedores inexistentes, que es dinero que le llega al mismo, y todo tipo de maniobras donde usualmente el conflicto de interés está muy presente. Y también otro tipo de cuestiones en la región, cuestiones que tienen que ver con el robos de acá. En el caso de la región se habla de lo que no es dinero, pero lo que son bienes, el mal uso de los bienes de la compañía, estados contables fraudulentos, bueno, una serie de tipologías, pero quedémonos con esta idea.
la gerencia media en Latinoamérica está muy, digamos, a la mano de poder cometer hechos de fraude y las compañías están siendo seriamente afectadas por esto. Algo que sí me gustaría que tengamos muy presente es que esto es para todas las industrias. Cuando vemos casos de fraude cometidos por la gerencia media, que son estos casos de lo que se llama en este estudio corrupción, yo marcaba al principio no confundir esto solamente con sobornos a funcionarios, hablamos de, en general, el fraude de la gerencia media, esto le pega a todas las industrias. Y es el principal problema que estamos viendo a nivel mundial y exacerbado en Latinoamérica. ¿Cuáles son los tipos de controles antifraude que usualmente tienen las empresas? Bueno, esto es a nivel mundial y estamos viendo que muchas tienen, o la mayoría tienen auditoría externa, esto es algo muy extendido desde hace tiempo, que no es muy efectivo para detectar fraudes. Vemos que han crecido mucho los códigos de conducta, los departamentos de auditoría interna, que las revisiones de la gerencia, las hotlines, las líneas de denuncia han crecido, pero todavía hay mucho por hacer, especialmente en Latinoamérica. Estos son casos, esto es una estadística internacional. Latinoamérica, digamos, está más retrasada en esos números. Y desde el punto de vista de los datos, para que entendamos la importancia que tiene esto, y lo podemos ver en el rojo y en el color ese celeste o turquesa, ¿qué nos pasa? Cuando tenemos compañías que no tienen control interno, que son las que están en rojo, vemos que los casos, la pérdida promedio por hechos de fraude es mucho más alta. Entonces, por ejemplo, compañías que no tienen código de conducta versus las que sí tienen, la pérdida promedio por casos de fraude se duplica. Cuando no tengo código de conducta, la pérdida promedio de un caso de fraude son $200.000. Cuando tengo son 100.000. Hay un montón de controles que están desplegados acá. Me gustaría que nos quedemos con algunas cosas importantes. Código de conducta, auditoría interna pasa lo mismo, se duplica. Canales de denuncia pasa lo mismo, se duplica. Con lo cual estamos viendo con evidencia concreta que tener una estrategia, un plan para combatir el fraude es algo que nos va a hacer ahorrar dinero. Porque cada caso de fraude, el impacto va a bajar a la mitad. Cuando hablamos de cómo varía el tamaño de la organización respecto de los controles antifraude, vemos algo que es absolutamente lógico y en este caso sí intuitivo. Compañías más grandes, usualmente, que son las verdes, respecto de las más chicas, que son las azules, suelen tener mucho más extendido cosas como códigos de conducta, auditoría externa, revisiones de la gerencia, auditoría interna es muy común en las empresas grandes, muy poco común en empresas chicas. Entonces vemos que canales de denuncia, vemos que para las multinacionales o para las empresas grandes es un estándar, casi el 80% tiene, pero que empresas más chicas solo el 20%. Entonces, estamos viendo acá que hay como dos mundos, un conjunto de compañías que tienen un nivel de control muy razonable y otras que están muy expuestas. Bueno, a estas que están muy expuestas, a las celestes de menos de 100 empleados, lo que sí me gustaría decirles es que acá tenemos un plan de negocios, porque todo esto que está en rojo son pérdidas que las compañías tienen por casos de fraude que se podrían evitar. ¿Cómo se podrían evitar? Con programas antifraude que permitan gestionar ese riesgo y que, por supuesto, los costos van a ser mucho menores que estas pérdidas. Respecto de los terceros, yo les contaba antes que, al principio de todo, que los terceros son fuente de fraude y corrupción a nivel general en las empresas y que la mayoría de los casos investigados por FCPA en Estados Unidos, más del 95%, tiene involucramiento de terceros. Bueno, cuando hablamos le preguntamos a las empresas si realizan análisis de las terceras partes, lo que se llama comúnmente background checks o due diligence de integridad, vemos que la mitad no los hace. O sea, ya arrancamos en un escenario complejo, porque tenemos terceros que nos pueden meter en líos y la mitad de las empresas no hacen nada con esos terceros. Y la otra mitad sí los hace, pero no detecta indicadores de que pueda haber problemas. En su mayoría, vemos acá un 87% de los casos.
Con lo cual vamos a ver con Joaquín ahora en la segunda parte todo lo que se puede hacer para así detectar situaciones que nos permitan protegernos de esos, tanto de los terceros como de los empleados. Pero con mucha amplitud, con fuentes abiertas, se pueden ver muchísimas cosas interesantes. Respecto de los niveles de autoridad y en vinculación con el fraude corporativo, venimos hablando mucho de esto. Sepamos que, lógicamente, mientras más alto el nivel de autoridad, acá hablamos del dueño o de los ejecutivos, más grande el impacto que puede tener el hecho de fraude y, lógicamente, gerentes y empleados tiende a ser menor. Y esto es inversamente proporcional a la cantidad de hechos. Suele ocurrir que los empleados y los gerentes cometen más hechos de fraude, pero el impacto es más bajo. Ahora, cuando lo hace un ejecutivo, que es algo menos habitual, el impacto es muy grande. Con lo cual, protegernos muy bien de ese ambiente de negocios y entenderlo es importante para orientar nuestros programas que nos permitan prevenir, detectar y dar la respuesta a los hechos de fraude. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Veíamos antes que había como una escalera, la mayor cantidad de hechos de fraude cometido por empleados, luego gerencia media, luego dueño y luego otros muy pequeñitos. En Latinoamérica es distinto esto. Los ejecutivos se manejan como se maneja la estadística global. Cerca del 20% de los hechos vienen cometidos por los ejecutivos. Y el impacto es grande, como la estadística global, un poco más grande todavía en Latinoamérica. Ahora, lo que está descontrolada es la variable de la gerencia media. A diferencia de la estadística mundial, la mayor cantidad de hechos de fraude y corrupción viene dado por involucramiento de la gerencia media, que tiene un impacto mucho más grande que los fraudes de empleados. Acá vemos que el caso promedio son $250.000 de costo, cuando el caso de fraude de un empleado son 90.000. Esta estadística que vemos acá es del 2020 del Report to the Nations. Nosotros la relevamos hace 2 años cuando hicimos el mapa del fraude corporativo en Latinoamérica y consultamos con empresas de la región, con clientes y compañías que están vinculadas a BDO, y nos daba algo muy parecido a esto, una gerencia media que parecía estar descontrolada en la región y pudiendo provocar mucho daño. Y aprovecho para contarles y pasar el aviso, ya hemos lanzado y estamos trabajando en el mapa del fraude global en BDO en este 2021. Estamos relevando el fraude y yo tengo la suerte de poder trabajar en el caso de Guatemala con Antonio Posás y todo su equipo, con lo cual les pido a todos los presentes que puedan participar y completar la encuesta de fraude corporativo global, porque queremos sacar una radiografía respecto de lo que está pasando hoy, cómo la pandemia nos está pegando y qué está pasando en términos de fraude en las compañías. Ya cerrando, también para que tengamos en cuenta, mientras mayor el poder de la persona en la organización, tiende a durar más el hecho de fraude. Esto es importante a la hora de hacer investigaciones. Y por supuesto, mientras más gente esté involucrada en los hechos de fraude, la pérdida promedio es más alta. Y estadísticamente sepan que la mitad de los casos los comete una persona sola, pero hay una otra mitad que es llevada adelante por 2 o más personas, con lo cual, si tienen una denuncia en su empresa de un hecho de fraude y solamente hay un involucrado, bueno, tengamos precaución, hagamos investigaciones muy bien sustentadas y pensemos que es probable que pueda llegar a haber más gente involucrada. Y sepamos también, respecto de las personas que hacen fraude, que en líneas generales tenemos algunos indicadores que nos van a ayudar, y esto es estadística pura. En general son personas que no tienen sanciones a nivel legal. Vemos que el 89% de los casos son personas que no tienen condenas previas por hechos de fraude. Ahora, cuando empezamos a ver más internamente en la compañía, también vemos que en su caso son personas que usualmente no han sido castigadas en la empresa o sancionadas internamente, pero, y que lo normal es que sean personas que usualmente quieran vivir más allá de sus límites. Pensemos, tengamos en nuestra mente las personas que conocemos que pensamos que pueden sentir, digamos, atracción o que los vemos con un nivel de vida que no se condice con sus sueldos, personas que estén pasando por crisis financieras, personas que tengan relaciones muy amistosas con proveedores o clientes. Bueno, todas esas personas son las que nos van a mostrar riesgo. Y a nivel de características humanas, la estadística nos dice que
en el 55% no tenemos antecedentes de malas conductas éticas, pero en un 45% sí. Y lo que se ve es que en ese 45% de personas que cometen fraude, además de lo que yo marcaba anteriormente, tenemos personas que están involucradas en casos de bullying o de intimidación, en personas que faltan mucho al trabajo, personas que llegan tarde, personas a las que se detecta que están todo el tiempo en internet, digamos, perdiendo el tiempo, incluso personas que han estado involucradas en casos de acoso sexual. Entonces, con lo cual ahí tenemos una estadística para ver personas muy presionadas financieramente, personas que sabemos que han o que han estado involucradas o que están involucradas en este tipo de comportamientos. Y por otro lado, desde el punto de vista de recursos humanos, se agrega que también un 42% de los casos son personas que tienen malas evaluaciones de performance, personas que se las ven muy temerosas a perder el trabajo. Eh, si hacemos una combinación ahí, tenemos muy buenos datos para trabajar en investigaciones, inclusive para mapear desde el punto de vista del riesgo quiénes son los que probablemente tengan mayor probabilidad de estar involucrados en un caso de fraude. Y acá hemos terminado este paneo sobre qué está pasando respecto al fraude corporativo en las empresas hoy, y le cedo la palabra a Joaquín Zaini, que nos va a introducir a qué hacer con esto, cómo solucionar estos problemas. Esto está pasando y bueno, Joaquín tiene algunas ideas sobre qué podemos hacer para investigar, para trabajar con estos temas que tanto nos gustan. Joaquín. Muchas gracias, Fer. Bien, además que se puede ver, ¿me escuchan? Se ve perfectamente. Bien, Sí. perfecto. Bueno, gracias, Fer, nuevamente. En línea con lo que comentaba Fernando acerca de la importancia de la detección, la cuantificación y la prevención del fraude, lo que vamos a hacer ahora muy rápidamente es repasar algunas de las herramientas que como investigadores usamos a la hora de intentar detectar a tiempo el esquema de fraude o prevenirlo. ¿Bien? Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver rápidamente en qué consiste esta metodología de la cual vamos a hablar, algunas herramientas también muy por arriba, algunas técnicas para realizar búsquedas en Internet de manera más focalizada y un ejemplo, un caso práctico para ver a qué podemos llegar para lograr cualquiera de estos objetivos que hablábamos anteriormente, ¿no? La detección o prevención del fraude. Bien, entonces, lo que vamos a ver es un conjunto de técnicas, herramientas y metodologías de fraude para lograr para la consecución de estos objetivos que veíamos anteriormente. Este conjunto de técnicas y herramientas y metodología que les mencionaba se agrupan bajo el nombre de OSINT, que hace referencia por sus siglas en inglés a la inteligencia de fuentes abiertas. Es decir, todo aquel dato que provenga de fuentes abiertas, bases de datos públicas, es útil para nosotros como investigadores para entender lo que está pasando, ¿no? Ahora vamos a analizar qué tipo de objetivos puede tener una investigación, ¿no? Entonces, como les decía, todo lo que es recientemente, obviamente la mayor cantidad de información se encuentra en medios online, pero esto no quita que también podamos obtener información, por ejemplo, de medios impresos, de la radio, de la televisión, de cualquier fuente que sea información que esté abierta a todo el público, ¿no? Entonces, esta metodología de trabajo, a diferencia de otras técnicas más convencionales, quizás de investigación, implica menos riesgos para nosotros los investigadores, ya que tenemos un menor grado de exposición para poder conseguir la información. Vamos a ver también que genera ahorros en los costos de investigación, siempre comparando esta metodología con técnicas tradicionales de investigación, como lo puede ser, por ejemplo, ir a una compañía, pedir información, estar en contacto con gente, ¿no? Implica facilidad de acceso, acelera el proceso de investigación. Todo esto es gracias también a que no se requiere de una gran infraestructura para poder hacer esta metodología. Vamos a ver que con una computadora y con conexión a Internet podemos obtener grandes resultados y en algunos casos hasta lograr resolver investigaciones. ¿Bien? Y también al obtener principalmente la evidencia de medios online, esto facilita la construcción de evidencias. Luego seguramente vamos a detallar un poco más este punto. ¿Bien? Bueno, entonces, como les decía, tiene una serie de pasos esta metodología. En primera instancia es identificar el o los objetivos de la investigación, que puede ser una persona, un grupo de personas, una entidad, grupo de entidades o una combinación de ambas. Una vez identificado el objetivo, vamos a proceder al enriquecimiento de la información a través de estos medios que les comentaba anteriormente. Bien, van a ser datos básicos de las personas, por ejemplo, identificar el grupo familiar,
identificar el historial laboral de la persona. Bueno, eso va a depender, el enriquecimiento va a depender de la naturaleza de la investigación y cuál es el objetivo de esa investigación también, ¿no? Una vez realizado el enriquecimiento, vamos a poder proceder a la etapa de la explosión. Esto consiste en el enriquecimiento de la información, pero ampliado al grupo, por ejemplo, al grupo familiar de una persona, ¿no? O al grupo familiar de su cónyuge. Y bueno, este proceso obviamente no es lineal, puede retroalimentarse a medida que se avanza en la investigación. A medida que avanzamos también vamos a ir conociendo mejor a la persona o a la entidad o al grupo en cuestión, y eso va a hacer que logremos nuevas perspectivas y que el enriquecimiento puede darse desde otro lugar también, ¿no? Una vez que contemos con toda la información, les repito, este proceso no es lineal, puede retroalimentarse. Vamos a proceder al análisis de esos datos. El análisis va a depender de la cantidad y calidad de datos que hayamos obtenido, ¿no? Y el criterio del investigador, el modo en que proceda en ese análisis de datos. Y por último, la última etapa es el informe, bien, que va a depender también de los hallazgos que hayamos encontrado, pero sí obviamente vamos a describir la manera en que fuimos avanzando en la construcción de evidencias si es que las tenemos, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar algunas herramientas que utilizamos y que nos permiten focalizarnos en el objetivo de la investigación, como pueden ser estas relacionado al relevamiento de información mediática de algunas personas. Por ejemplo, acá lo que vemos en pantalla es una herramienta online que se llama Newspaper Map, que lo que nos permite es visualizar más de 10.000 periódicos en todo el mundo. ¿Y esto cuándo es de utilidad? Por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos analizar el perfil de un funcionario público, pero que desempeña sus funciones en una pequeña localidad de determinado país. Probablemente esta persona no tenga exposición en medios nacionales o internacionales, pero sí en los medios locales del lugar donde desempeña sus funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este tipo de herramientas, lo que nos permite es identificar medios de determinada localidad y buscar a la persona si es que tiene alguna mención en ese medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco la metodología, de entender cómo buscar, dónde buscar y cuál es la manera más rápida de hacerlo, ¿bien? Vamos a ver un caso opuesto, vamos a suponer que queremos investigar a una persona con muchísima exposición. En algunos casos el exceso de información resulta tan dificultoso para el investigador como la escasez absoluta de información. Entonces, también nos podemos valer de algunas herramientas para detectar dónde puede haber un problema. Acá lo que vemos en pantalla es el ejemplo de una herramienta que se llama Talkwalker, una herramienta online que nos permite consolidar información de redes sociales, medios, publicaciones de determinada persona. Lo que vemos en pantalla es un ejemplo que aplicamos al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y lo que nos muestra es cómo va variando la cantidad de menciones de su persona a lo largo del tiempo en distintas fuentes. Bien, lo que nos permite esto es, por ejemplo, vemos que en este periodo hay un pico, nos podemos concentrar en ese pico de menciones y seguramente eso sea sinónimo de que algo ocurrió en ese momento. Bien, entonces podemos concentrar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo en ese momento. Bien. Otras posibilidades que ofrece este tipo de herramientas también es filtrar por país, por ejemplo. Quizás uno viviendo en Argentina va a recibir toda la información de lo que ocurre con Alberto Fernández en Argentina, pero quizás alguna mención sobre su persona en algún país remoto de Argentina se nos pasa por alto, no está inicialmente dentro de nuestro radar, y bueno, este tipo de herramientas nos ayuda a no pasar por alto esa información, ¿no? Información que puede ser relevante. Bueno, después tenemos otras, por ejemplo, en lo que respecta a redes sociales. Acá lo que hicimos es, buscamos un nombre de usuario, en este caso aplicamos el ejemplo con Fernando, quien les habló anteriormente, y lo que nos identifica esta herramienta NameCheck es ese nombre de usuario, lo identifica en más de 150 redes sociales, y luego podemos dirigirnos automáticamente a esa red, siempre y cuando ese sea su nombre de usuario, ¿no? Nosotros vemos que Fer Peiretti es su nombre de usuario en una red social popular como Twitter. Bueno, haciendo con este tipo de herramientas podemos identificar a su persona en redes sociales que inicialmente no estaban dentro de nuestra consideración y quizás poder acceder a información valiosa sobre él. ¿Bien? Bueno, además de herramientas online tenemos otros como este software de código abierto llamado Creepy, que lo que nos permite es recopilar información de geolocalización que los usuarios van dejando en sus redes sociales. Este ejemplo también lo aplicamos
con una red social de Fernando, y acá lo que nos muestra es esta recopilación de información de geolocalización sobre su persona y la fecha exacta en que estuvo en esos lugares. ¿Para qué puede ser útil? Bueno, en el marco de una investigación quizás es necesario saber dónde estaba una persona en determinado momento del tiempo, si es, por ejemplo, que queremos comprobar que se encontró con un proveedor, por ejemplo, ¿no? Esto aporta información. La facilidad, por ejemplo, también que otorga este tipo de software es que genera un archivo de extensión KML que lo exportamos a Google Maps y lo podemos ver visualmente, ¿no? Esto también ayuda a lograr un informe más enriquecido de mejor calidad. Bueno, anteriormente les explicábamos que esta técnica, esta metodología de investigación implica menos riesgos para el investigador, ya que tenemos un menor grado de exposición. Es muy difícil lograr el anonimato absoluto a la hora de investigar, entonces por eso nos podemos valer de herramientas como el navegador Tor, quizás lo conocen, que usa el motor de búsqueda DuckDuckGo, que bueno, hace que la información nuestra como usuario esté más protegida, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona. Lo que hace, cuando utilizamos un navegador convencional, lo que hace al realizar una búsqueda es ir directamente a consultar al servidor y nuestra información personal queda en ese servidor. Entonces, vamos a suponer que estamos investigando a una compañía, ¿no? Una compañía que presuponemos que puede ser fantasma, que tiene igual una página web y que nosotros consultamos esa página web para extraer información. El administrador de esa página web tiene acceso al tráfico y puede ver que quizás una persona, un grupo de personas está ingresando frecuentemente a la página web y de esa manera quizás despertar alertas en las compañías y puede borrar información que pueda dificultar nuestra investigación. Lo que se hace con RedTor, esto es, digamos, no usa esta ruta más directa al servidor, sino que, digamos, la consulta se hace a través de esta RedTor que va cifrando nuestros datos y el administrador de la red probablemente no pueda detectar que quienes están ingresando a la página web sea una misma persona. Bueno, estas son herramientas que nos ayudan entonces a, en mayor o menor medida, proteger nuestra identidad y de esa manera no dificultar el proceso de la investigación. Bueno, y ahora, ya casi cerrando, vamos a ver muy rápidamente, en 2 o 3 minutos, para después tener lugar a alguna pregunta que pueda surgir. También datasets públicos que puedan existir, ¿no? La información publicada por organismos oficiales, cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, es sumamente útil, nos ahorra tiempo de búsqueda, le da seriedad al proceso y transparencia al proceso de investigación. Así que bueno, los datasets públicos son una gran fuente de información para nosotros. Por ejemplo, acá los que estamos viendo en Argentina es que al día de hoy existen 1030 datasets publicados para que cualquier ciudadano pueda consultarlos si quisiera. Esto es una tendencia que vemos a nivel internacional, ¿no? El hecho de publicar información gubernamental oficial para que todo aquel que quiera consultarla pueda hacerlo. Esto en parte se está dando porque obviamente ahora la tecnología lo permite y hace algunos años no. Y también, por ejemplo, la OCDE presenta ciertos incentivos para que esto ocurra. Si algún país se postula, quiere ser parte de la OCDE, bueno, este tipo de prácticas es uno de los requisitos, ¿no? Lograr mayor transparencia a la hora de mostrar la información para poder ser parte del organismo. Bien, entonces vemos que esta tendencia es a nivel internacional y este tipo de información, nosotros ponemos el caso de Argentina, pero también lo vemos replicado en otros países, en muchísimos países, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de bases de datos públicas que consultamos frecuentemente, que también, como les decía anteriormente, acá vemos, por ejemplo, organismos fiscales, entidades financieras, toda esta información comúnmente la vemos replicadas en otros países, pero es información que consultamos constantemente a la hora de construir el perfil de un sujeto, de una entidad, y como les repito, esto lo vemos en muchísimos países y es una tendencia que va creciendo el acceso a mayor información y mejor información. Bien, por ejemplo, lo que vemos acá, una práctica que solemos hacer es chequear en la base de datos de Offshore Leaks, que contiene información de las investigaciones de Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks y Bahama Leaks, lo que permite, por ejemplo, vamos a ver ahora,
es, además de consultar, hacer consultas individuales, es descargar la base de datos enteras de esta investigación, y lo que podemos hacer con esa base de datos es cruzarla con, por ejemplo, base de datos personales, con el maestro de proveedores de la propia compañía, y de esa manera ver si existe algún tipo de coincidencias. Lo que vemos en pantalla es, por ejemplo, un cruce de base de datos de proveedores estatales con empleados estatales, un ejemplo típico. Vemos que hay coincidencias. Esta misma práctica la podemos hacer con base de datos propias. Por ejemplo, ver si alguno de nuestros proveedores o clientes también son al mismo tiempo proveedores estatales, lo cual podría significar un potencial punto con funcionarios públicos, y eso en mayor o menor medida significa un riesgo para la compañía, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que les comentaba anteriormente. Si recuerdan, les hablábamos sobre la etapa de identificación del objetivo, del enriquecimiento de información y de la explosión a partir del enriquecimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que el objetivo de nuestra investigación es este sujeto, que le llamamos individuo semilla. Identificamos a su pareja, si es que tienen hijo con su pareja, y los entornos familiares de estas personas. Conocer esto nos puede posibilitar entonces a detectar posibles puntos de riesgo que a futuro pueden desencadenar en un esquema de fraude. Por ejemplo, en el marco de una licitación, ¿no? Si no conocemos a los proveedores que se están presentando a la licitación, quizás corremos el riesgo de estar ante proveedores que están conectados entre sí, y la licitación de esa manera podría no darse de manera transparente. Bueno, conocer a la persona, a la entidad, al entorno, enriquecer de información a ese entorno, va a ser de utilidad para detectar fraude, así como también para prevenir. ¿Bien? Bueno, Fer, faltan 5 minutos. No sé si querés agregar algo más respecto a esto, si hay alguna pregunta. Gracias, Fernando y Joaquín. Vamos a hacerles algunas preguntas, tal vez comenzando con Fernando, y en relación a tanta estadística que nos diste, Fernando, tan valiosa. Una pregunta que me surge es, ¿hay alguna relación entre el clima laboral y los sucesos de fraude? Hola, Fernando, ¿me oís? Hola, hola. ¿Me oís? ¿Me escuchás? Sí, estaba hablando con el micrófono y la cámara apagada. Decía Tono que es una pregunta interesante la que haces. Me da tranquilidad que los 60 asistentes nos hayan ido, con lo cual o se han quedado dormidos en la computadora o les ha interesado la charla. Lo primero que te diría es, hay una correlación estadística ya probada a lo largo del tiempo respecto de el incremento del fraude en circunstancias en las cuales hay crisis económica. Eso yo te diría que es una estadística ya probada. Cuando tenemos crisis económica, hay un incremento del fraude, y la explicación tiene que ver con que usualmente cuando hay crisis económica tiende a reducirse el ingreso de las personas. Entonces, pensemos dentro de una compañía, se despide gente, la gente puede empezar a tener más temor por perder su trabajo, los gerentes ya no cobran bonus, los directivos ya no tienen, los dueños ya no tienen las utilidades que tenían antes, y eso genera naturalmente presión económica en la gente. Veíamos que esa presión económica de algún modo nos puede llevar a no poder pagar deudas, a ya no poder vivir con el estilo de vida que nos gustaba o que vivíamos antes. Entonces, eso, digamos, que genera dentro de las personas una mayor predisposición a cometer hechos de fraude. Y eso se ve, con lo cual nuestra expectativa, y es algo, lo venimos viendo en la vida real, y tenemos una expectativa muy fuerte que se sigan incrementando las investigaciones post pandemia. Cuando ya empecemos a estar más tiempo en las empresas, empecemos a controlar un poco mejor qué se venía haciendo. Bueno, entendemos que va a haber un pico de investigaciones y de empresas queriendo lidiar con el fraude, producto de que estuvimos 1 año y medio trabajando a distancia en muchos casos, con funciones de control naturalmente debilitadas. Ya es difícil ver o controlar como lo hacíamos antes. Bueno, eso creemos, Tono, que nos va a traer un escenario interesante, tanto para los que trabajamos investigando y ayudando a las empresas a evitar estos casos, como para las empresas mismas,
que van a empezar a darse cuenta que estuvieron pasando un montón de cosas que estaban, digamos, en las sombras. Excelente. Y tal vez yendo en la relación de esa primera parte, ¿cómo deben de prepararse las empresas para gestionar el fraude corporativo? Bueno, es una pregunta amplia. Lo primero que yo diría respecto de eso es, ya lo veíamos un poco en las estadísticas, no importa si hablamos de empresas grandes o chicas, tener programas de compliance o programas de integridad que tengan mucho foco en evitar tanto los hechos de fraude interno como la corrupción pública, es muy importante para evitar sanciones y para protegernos. Pensemos que cualquier programa de integridad tiene que tener 3 grandes bloques, uno que se dedique específicamente a la prevención de hechos de fraude, trabajar mucho en la cultura de la organización, ahí vemos los códigos de ética, las capacitaciones, el control interno, ese control preventivo que evita que pueda haber fraude, herramientas de detección, y ahí hablamos de las líneas éticas como lo principal que se destaca, los jefes revisando, controlando, ya digamos en una etapa más detectiva, vamos a tener controles preventivos antes para que no pasen los hechos y luego controles detectivos, porque por más buen programa que tengamos, siempre algo se escapa. Y esos programas y controles detectivos y herramientas como las líneas éticas nos van a permitir enterarnos de los hechos que pasaron por el primer filtro, que no los pudimos frenar en la prevención y que ocurrieron, los vamos a detectar rápido. Eso es clave. Veíamos que hay una relación entre el impacto económico y la duración en el tiempo de los hechos de fraude. Con lo cual, si prevenimos bien y detectamos rápido, el impacto va a ser menor. Y luego de detectar rápido, tenemos que tener una muy buena capacidad de respuesta, que es básicamente saber investigar. Y acá se abre todo un mundo. Es razonable que tener áreas de investigación interna es algo no habitual en las empresas, pero sí lo que tenemos que tener presente es un protocolo de gestión de casos, donde tengamos roles asignados dentro de la compañía y con terceros que nos puedan ayudar para gestionar y ordenar rápidamente una investigación. Pensemos que en los primeros momentos que descubrimos un hecho, que lo detectamos, que alguien nos llama a la línea de denuncias y nos cuenta que alguien está robando, que hay una estafa dentro de la empresa, que se sobornó un funcionario público para ganar un negocio. En ese primer momento, si hacemos las cosas mal, podemos arruinar la evidencia. La evidencia que es clave para proteger a la compañía en los litigios. Protegerla de sanciones y al mismo tiempo permitir que quien hizo las cosas mal tenga que compensar a la empresa, que ese empleado que robó tenga que devolverlo. Entonces, tener buenos protocolos nos va a permitir proteger muy bien la evidencia y estar en condiciones de litigar de la mejor forma para la compañía y en los casos que se elija no litigar, poder entender muy bien qué pasó, corregir los temas de control interno que haya que corregir y por supuesto separar a las personas que hicieron las cosas mal. Con lo cual yo te diría que para poder gestionar este tema hay que pensar en esas soluciones que serán más sofisticadas cuando la empresa sea más grande y estarán más adaptadas a la realidad de empresas más pequeñas. Pensemos que tener buenos códigos, entrenar a las personas, hoy de forma virtual se puede hacer muy fácil, tener controles clave que impidan que se pueda manejar los fondos y la contratación de servicios de forma unilateral, que tengas que tener más de una persona involucrada, es algo que se puede desarrollar en compañías de mediano y pequeño porte. Canales de denuncia, estamos hablando de una solución que es muy económica y fácil de implementar en cualquier empresa. Y tener un buen protocolo también es algo, yo les diría, sencillo de hacerse. Y cuando tenemos un hecho complejo, ahí sí decidir, bueno, vamos a contratar o le vamos a pedir ayuda a este asesor para este hecho puntual porque es grave. Pero no vamos a tener un costo fijo de estructura que nos impida de algún modo que el negocio sea sustentable. Gracias, Fernando. Esta pregunta tal vez es para Joaquín, dice, ¿de qué forma se puede hacer las vinculaciones entre la data de proveedores y data de empleados? En mi experiencia he utilizado apellidos, direcciones, números de teléfono, pero de una forma manual y es un poco tardado.
Bien, entiendo. Bueno, en ese sentido va a depender, obviamente, como algo adelantábamos antes, de la cantidad de datos que tengamos. Eso obviamente va a incidir en la manera en la que trabajemos con esos datos. Si es un número reducido de información, quizás con un cruce en Excel es suficiente y es útil para encontrar evidencia, pero si ya estamos hablando de grandes volúmenes de información, probablemente ya tengamos que aplicar otro tipo de tecnología y conocimiento. Puede ser desde manejos de bases con SQL, por ejemplo, lograr la visualización de esa información en herramientas como Power BI. Ya en ese sentido va a depender, como les decía, de la cantidad y calidad de información. Es sumamente importante conocer la información que tenemos adelante. Como acá preguntan, he utilizado números de teléfono de una forma manual, direcciones utilizando apellidos. Bueno, las direcciones, por ejemplo, es un caso sumamente complicado para lograr coincidencias, ya que estamos hablando de, no es fácil tener direcciones con una buena calidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces que exista quizás una coma, un guión donde no va, puede dificultar el proceso de macheo. Entonces, por eso les decía, es sumamente importante conocer la calidad de nuestra información y a partir de eso definir la técnica con la cual vamos a realizar los cruces de datos. Bueno, espero poder, digamos, va a depender de la manera en que llevamos a cabo este relacionamiento de datos, va a depender de la naturaleza de la investigación en sí también. Así que bueno, no hay una sola respuesta. Se nos fue el tiempo, Joaquín, pero rápidamente hay una pregunta. ¿Estas herramientas que presentaste tienen algún costo y la evidencia que obtenés de ellas es legalmente válida? Bueno, respecto al costo, ya les puedo decir que son todas herramientas gratuitas que encontramos en Internet. Y bueno, en cuanto a la evidencia, Fer. Es una pregunta interesante y parte de los beneficios de aplicar metodologías OSINT implican que no vamos a enfrentarnos a la complejidad de todo lo asociado a las normas de procedimientos penales. Algo que es muy complejo en la investigación y que especialmente los que son abogados litigantes van a estar prestando mucha atención es la forma en la cual se obtuvieron las evidencias. Y hay, digamos, gran parte de las discusiones que se llevan adelante en los procesos de litigio por casos de fraude tienen que ver desde el punto de vista de quién está defendiéndose. Imaginemos el empleado que cometió fraude se va a defender. Y se va a defender cuestionándonos respecto de la forma en que obtuvimos las evidencias. Bueno, esto que yo les cuento de las formas está muy asociado a la investigación tradicional, que es muy importante también, pero las técnicas de OSINT, que son un complemento siempre interesante, tienen ese beneficio, que no van a poder ser cuestionadas respecto de la forma de adquisición de la evidencia porque son datos abiertos. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en un sitio público asociado a un registro público de empresas, por ejemplo, y en ese registro nos dice que el dueño es tal persona, y bajamos esa información y parte de la investigación la sustentamos en eso, la persona no va a poder decir que ilegalmente obtuvimos ese dato. Es un dato abierto. Y es una gran ventaja porque complementar metodologías de OSINT con investigación tradicional nos permite tener mucha información valiosa que luego nos va a permitir desarrollar procedimientos específicos bajo lo que es la investigación tradicional para darle mucha robustez al caso. Por ejemplo, nos damos cuenta que un proveedor tiene como dueño a un empleado de la empresa. Entonces ya sabemos que ahí tenemos un problema. Eso nos lo provee como evidencia digital una metodología OSINT. Y luego podemos saber que tenemos la posibilidad, bajo ciertos protocolos, de acceder al correo electrónico de esa persona y revisar específicamente todos los intercambios que haya tenido en relación a ese proveedor. Y es muy probable que encontremos mayor evidencia que sustente el caso. Y ahí vemos cómo se complementa una cosa con la otra. Por supuesto que la forma de acceder al mail tiene que ser una forma llevada adelante bajo protocolos legales de la jurisdicción donde estemos desarrollando la investigación. Y eso es lo que va a ser más riesgoso en términos probatorios, pero que por supuesto se puede hacer adecuadamente y proteger a las compañías. Excelente, pues muchas gracias Fernando y Joaquín. Estuvo muy interesante la charla y nos ha dejado con bastantes puntos para que podamos
evaluar dentro de nuestras empresas y ver qué impacto puede tener todo esto que nos han planteado hoy. A todos nuestros asistentes, como siempre, muchas gracias por la participación y próximamente Evelyn les estará enviando un correo con la presentación, así como con una encuesta para que nos ayuden a completarla. Muchas gracias por su asistencia a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Estamos a disposición para conversar cuando quieran. Un saludo desde Argentina. Gracias, Fernando. Gracias, Joaquín. Hasta luego. A vos, Antonio. Hasta luego. Chau, Evelyn. Chau.